Reciban un cordial saludo autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción y público en general. Hoy tenemos la conferencia 243 del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguilar Falconi, evento realizado por el grupo de investigación Science Lab. Estamos muy contentos porque el día de hoy tenemos a un conferencista que es el magíster ingeniero Roberto Guilches, quien desarrolló sus estudios de maestría en la Universidad Técnica de Manabí. Y claro, esta es una de las ponencias a raíz de uno de los trabajos de titulación. Em, También vamos a dar paso primero, antes de leer la hoja de vida de Roberto, a comentarios de su parte del doctor Roberto Ayala. Buenas noches. Primero, un saludo cordial a todos y en especial al doctor Jordi Mieles. Él es el decano de la Facultad de Ingeniería y coordinador de la maestría. Estoy seguro que él siente el mismo orgullo que siento yo al asistir a esta conferencia, a ver a uno de nuestros tesistas, de nuestros brillantes estudiantes que tuvimos en la maestría. Estoy muy complacido, muy contento de tenerle como conferencista al máster en ciencias, ingeniero Roberto Gilces, que nos va a presentar un extracto, un poquito de lo que él hizo este grado. Le agradezco muchísimo también a usted, máster en ciencias Roberto Gilces, por el tiempo que ha dedicado a esta conferencia. Y desde ya le pido de antemano, por favor, me envíe el PDF de la misma porque me interesa estudiar un poquito más y aprender un poquito más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aguiar. En realidad, hay mucha gente acá. Un gusto saludarles a todos los ex estudiantes de la maestría o que están cursando la maestría de la Universidad Técnica Manabí. En realidad es un gusto ver el apoyo a uno de los colegas que participaron de este programa y que se está creciendo como institución. Voy a leer, antes de darle paso a Roberto, un breve resumen de su hoja de vida. Es ingeniero civil, graduado de la Universidad Técnica de Manabí, Ecuador, en 2015. Está por defender su tesis de maestría en Ingeniería Civil, mención estructuras, en la Facultad de Posgrados de la misma universidad. Tiene un diplomado en Ingeniería Sísmica y Estructural por el Centro de Investigación para la Ingeniería Civil Perú, capacitado en el cálculo y diseño de edificios sismorresistentes de concreto reforzado, estructuras de acero y sistemas avanzados de protección sísmica. Actualmente se desempeña como fiscalizador estructural y ha sido consultor en múltiples proyectos a nivel nacional desde el 2019. Una vez más, Roberto, muchas gracias por estar acá y de antemano felicitaciones y éxito en la presentación del día de hoy. Muchas gracias, doctor Brian, muchas gracias, doctor Aguiar, por sus palabras y sobre todo por la apertura a esta charla que espero sea del agrado de todos, ¿no? Entonces, bueno, empezamos. El tema que en este caso escogí para la charla, bueno, justamente lo mencionó el doctor Aguiar, fue mi trabajo de titulación, en este caso de la maestría de estructuras de la Universidad Técnica de Manabí, en donde mi tutor específicamente fue el doctor Roberto Aguiar. El tema escogido, bueno, pues es un tema bastante relevante en el diseño sísmico. Mucho se habla de esto, no tan a fondo, pero en eso vamos a indagar. Entonces, el tema que he escogido es rigidez efectiva flexión de columnas y vigas de concreto reforzado en pórticos especiales resistentes a momentos, ¿no? Aquí debo aclarar que los pórticos de concreto reforzado, bueno, los hay ordinarios, los hay intermedios. Mi tema exclusivamente se centra en pórticos especiales resistentes a momentos. Quiero empezar primero por tratar de aclarar qué es la rigidez a flexión, ¿no? Y voy en el caso más simple, ¿no? El de una viga simplemente apoyada, de concreto reforzado, o de cualquier material realmente, ¿no? En el que a esta viga se le somete o se le aplican cargas, ¿no? Y producto de esa carga, pues ocurre una deformación del elemento, eh, y
podemos hacer un zoom, ver más de cerca, ¿verdad? Si hacemos un zoom a esta parte central, que es la parte más, en este caso, deformada, podemos llegar a ver, ¿no?, que se produce una cierta, digamos, rotación o deformación circular, digamos así, ese es un punto pivote externo, en el que ocurren algunas cosas, ¿no? Pero de las que quiero mostrar en este caso es que la parte inferior se tensiona, es decir, se tracciona, y la parte superior se comprime, ¿no? Entonces, básicamente, esta sería la deformación o lo que ocurre cuando una viga se deforma en este caso. Si vemos más allá, hacemos un corte en el centro de esa sección que hemos escogido, vamos a poder divisar algunas cosas. Como ya lo mencioné, ¿verdad? En la parte inferior van a ocurrir unas tensiones y en la parte superior unas compresiones. Las compresiones van a producir deformaciones, que es lo que nosotros visualmente vemos. Entonces vemos una deformación por tensión y una deformación por compresión. Estas deformaciones le van a crear o le van a solicitar unas tensiones al elemento, en este caso a la sección. Y para demostrar aquello, ¿verdad? Va a depender de que el material del que está hecho el elemento resista esa tensión. Entonces, por acá he hecho uso de una imagen que pertenece realmente a un ensayo de los realizados por el doctor Jordi Mieles en su tesis doctoral de nudos híbridos, en el cual pues la he escogido para propiamente ilustrar lo que acabo de mencionar. Una viga simplemente apoyada, obviamente está aquí en un estado avanzado de aplicación de carga no inicial, en estado de carga cero, pero aquí podemos ver que en la parte inferior ya existen fisuraciones productos, en este caso de la flexión, pero que finalmente no dejan de ser tracciones en las fibras inferiores del elemento. Y en la parte superior, si podemos observar, no observamos esa fisuración, al menos en lo que se alcanza a ver, obviamente, ¿ya? Porque también existen fisuraciones cuando el concreto logra alcanzar su máxima resistencia a compresión, pero en este caso no es el caso. Entonces, podemos definir a la rigidez a flexión como la resistencia de un elemento para deformarse por flexión. Y ojo que lo estoy haciendo de manera general, no precisamente en elementos de concreto reforzado. Porque si el concreto no se fisurara, este concreto aportara una resistencia a tensión importante y no deja de oponerse al movimiento de la deformación por fricción. Ahora quiero definir, y aquí hago una diferencia, rigidez efectiva a flexión. Y anteriormente definimos la rigidez a flexión y ahora vamos a definir qué es la rigidez efectiva a flexión. Entonces, nuevamente haciendo uso de la misma imagen, vamos a ver algunos detalles importantes. Como lo mencioné anteriormente, en la parte inferior hay unas deformaciones por tensión, parte superior unas deformaciones por compresión. Y aquí, en la misma tesis doctoral del doctor Mieles, pues se hace un pequeño croquis de evolución de la fisuración en la medida en que se le aplicó una carga a esa viga simplemente apoyada. Entonces, como le decía, esta imagen realmente responde no al estado inicial del ensayo, sino a una parte, digamos, final o casi última a la que se estuvo realizando el ensayo. Entonces, como podemos ver al inicio, ¿no?, cuando recién se aplica la carga, la fisuración empieza a ser mínima, pero a medida que se incrementa, la fisuración empieza a extenderse. Entonces, esta realmente es una particularidad de los elementos de concreto reforzado específicamente. Y ocurre porque el concreto, a pesar de que tiene una cierta resistencia a tracción, no es lo suficientemente
en este caso importante o grande con referencia a su resistencia en compresión, por lo que el concreto falla rápidamente en sus fibras traccionadas, ¿no? Y es lo que provoca la fisuración. Entonces podemos definir como la rigidez efectiva flexión en este elemento simple, tal cual lo dijimos anteriormente, como la resistencia a un elemento para deformarse por flexión, pero le vamos a agregar algo más. En un instante de esfuerzo en que se evalúa. ¿Por qué digo esto? Aquí entra un factor tiempo y carga. Porque la rigidez efectiva flexión en este primer caso de paso de carga no es la misma que la rigidez efectiva flexión en este último paso de carga. Y justamente por lo que he tomado esta referencia de la evolución de la fisura a la medida que se incrementaba la carga, ¿no? Entonces, una cosa bastante interesante que diferenciar en esta conceptualización de rigidez efectiva, ¿no? Que en este caso es el tema central del trabajo. Variables que inciden en la rigidez efectiva flexión. Por una parte, he escogido, bueno, de la literatura existente, el material. ¿Por qué el material? Porque en este caso va a depender de los materiales que esté compuesto nuestro elemento. Para el caso de estudio, obviamente, son estructuras de concreto reforzado, y vamos a ver aquí el modelo constitutivo propuesto por Mander en 1988 para el hormigón confinado. Muestro ahora los modelos constitutivos porque más adelante, que voy a mostrar el caso de estudio o los casos de estudios escogidos, vamos a trabajar específicamente con estos modelos constitutivos. Entonces, por acá en este modelo, el modelo de Mander se diferencia básicamente de otros modelos para el concreto, porque trata o tiene en cuenta que el confinamiento que dan en este caso las varillas longitudinales o los estribos a los elementos de concreto reforzado, no tan solo que le producen o le generan una resistencia a compresión mucho mayor que como que si estuviera solo, sino que también le genera ductilidad al concreto en la medida en que éste se empieza a deformar. Es conocido realmente que el concreto sin confinar alcanza deformaciones no más allá de 0.02, 0.03, antes de en este caso fallar. Y podemos ver en el modelo propuesto por Mander que vemos deformaciones hasta bastante importantes, 0.04, 0.03, que justamente es la ductilidad que logra darle el confinamiento, no tan solo de los estribos, sino de las varillas longitudinales, al núcleo, en este caso de concreto, hasta que se produce la falla dúctil en la fluencia o ruptura del estribo. En este caso, cuando se rompe el estribo, pues se rompe el confinamiento, ¿no? Bueno, entonces, lo que quiero hacer notar es que no hay una linealidad en el comportamiento del concreto en compresión. Entonces, por acá también he escogido otro modelo constitutivo, que es el modelo de Jordi y Rafael en 1984, para el concreto en tracción. Lo dije anteriormente, el concreto sí resiste tracción, ¿ya? Pero obviamente, por hipótesis de cálculo, a veces decimos que el concreto en tracción no tiene resistencia, realmente es porque es baja, ¿no? Entonces, bueno, este es el modelo que en este caso propone Jerome y Rafael para catalogar a la resistencia en tracción del concreto, que bordea alrededor del 8, 9, 10% de su resistencia en compresión, que es lo que comúnmente encontramos en la literatura. El otro modelo, que en este caso he escogido para verificar que al no existir esas linealidades en los materiales, pues va a ocurrir o inciden en la rigidez a flexión del elemento. Entonces, por acá tengo el modelo, en este caso hay muchos más modelos. El modelo con el que yo trabajé, el modelo puesto por Parent Paula y en 1975 para el acero en tracción, ¿no? Más conocido como el modelo constitutivo de la curva completa del comportamiento de una parte elástica, parte, en este caso, de fluencia y una parte de posfluencia. La rigidez efectiva flexión también se puede evaluar a nivel seccional a través de los diagramas momento-curvatura, ya como conjunto, no como material por separado, acero hormigón,
sino que en conjunto trabajando para una misma sección, un mismo elemento. Entonces, a nivel seccional podemos evaluar la rigidez efectiva flexión a través de los diagramas momento-curvatura. En los momentos curvatura, los diagramas momento-curvatura de una viga de concreto reforzado, pues tiene una parte lineal hasta cuando ocurre el agrietamiento del concreto en tracción, una parte en este caso sigue siendo C1 lineal, pero a raíz de que ocurre el agrietamiento, hasta alcanzar la fluencia del acero, y bueno, y a partir de ahí viene un comportamiento, en este caso dúctil, va a depender obviamente de lo que esté compuesto el elemento. También podemos evaluar la rigidez efectiva flexión a nivel de elemento a través de los diagramas momento-curvatura. Bueno, hay que diferenciar, ¿no? A nivel de sección, una sección infinitesimal, y a nivel de elemento, un elemento completo. Como en este caso, pues, modelo clásico conocido para calcular, en este caso, los coeficientes de flexibilidad para poder llegar a un momento de rotación para calcular propiamente la resistencia a flexión que dota ese elemento. Y también podemos llegar a calcular la rigidez efectiva flexión a nivel de estructura. ¿Por qué digo esto? Realmente nosotros evaluamos, podemos construir una curva de carga de formación en el techo que, a pesar que realmente ya no, digamos indirectamente, ya no estamos o directamente considerando el momento flexionante, realmente las hipótesis que nosotros o se manejan en la estructura, hacer este tipo de cálculo, pues bueno, es exclusivamente a veces la hipótesis de un edificio desportante, ¿no? Básicamente, compartiendo o transformando la flexión que le ocurre al edificio en una relación carga-desplazamiento. Entonces podemos calcular de igual manera la rigidez, la flexión a nivel de la estructura. Y ahora vamos a revisar un poco del estado del arte. Por acá, bueno, he traído en referencia a la 6318 y realmente no voy a ahondar mucho en este tema y me voy a quedar específicamente con las primeras 6 o 7 líneas. Entonces, para el análisis ante cargas laterales, cualquiera de las rigideces presentadas en 6.6311 y 1.2 pueden ser empleadas. Y por acá yo me quedo con lo siguiente. Ambos requisitos utilizan valores que se aproximan en edificaciones a la rigidez de sistemas de concreto reforzado, y viene la parte más importante, cargados cerca o más allá del nivel de fluencia que estos han experimentado. Y aquí es donde entra la variable tiempo y carga, ¿no? Que recordemos en la diapositiva anterior o anteriores, vimos que la rigidez es variable en función de la carga que se le vaya aplicando. Entonces, cuando una estructura está nueva, tiene una rigidez, pero en la medida en que éste se va esforzando con sismos pequeños o sismos severos, dependiendo del historial de carga que ésta pueda llegar a tener, esa estructura va a ir cambiando su rigidez. Pero entonces, ¿en qué tiempo, en qué instante la calculamos? El ACI en su comentario nos dice que los coeficientes que en este caso ellos nos proponen están pensados para estar o calcular la rigidez cerca o más allá del nivel de fluencia que ésta ha experimentado. Y por acá, bueno, muestro el 6.6311, fórmulas clásicas para calcular la rigidez efectiva flexión de los elementos de concreto reforzado. Y como es tema pórticos especiales al momento, me voy a quedar con columnas y vigas. Tenemos 0,70 de la inercia gruesa para la columna y 0,35 de la inercia gruesa para la viga. Es decir, un porcentaje de la inercia inicial del elemento. Y por acá también está, bueno, el 6.631b, que es una ecuación que propone o toma en cuenta ciertas variables adicionales. En este caso, él ya entra en consideración el acero de refuerzo o la cuantía, el momento flexionante, la carga actuante, entre otros.
y también lo hay para columnas y vigas. Entonces, realmente estos dos trabajos, están mostrados en el ACI. Bueno, el primero corresponde, de hecho lo dice el mismo comentario por acá abajo, responde a un trabajo realizado por McGregor y Hayes en 1977. Y el otro trabajo que está acá en el ACI, pues es el trabajo de Punta y Goss 2004. El 6.6312 realmente no lo coloqué porque especifica un solo valor, ¿no? Es 0,50 de la inercia gruesa. Bueno, eso se puede revisar entrando en este caso a la semana. Siguiendo en el trabajo, ¿no? Mencioné que el primer trabajo era el realizado por McGregor y Hayes en 1977, pero indagando en el artículo, pues bueno, pude observar que realmente el trabajo pertenece, o parte del trabajo, es la tesis de maestría del doctor Hayes en 1974. Hayes en 1974, bueno, estudió una viga en un marco de concreto reforzado analíticamente que tenía estas consideraciones, una luz de 312 pulgadas y cuya sección era, en este caso, constante en aspecto, pero variable en armadura. Entonces estableció tres zonas de armado, una zonas externas o a un costado, laterales, denominadas AA y CC, y un tramo central denominado BB. Entonces, por acá, como para adecuarlo a nuestro sistema comúnmente utilizado en el Ecuador, voy a sacar algunos parámetros de este artículo, ¿no? Por ejemplo, la longitud del elemento respondía a una viga de casi 8 metros, la longitud AA aproximadamente 1,60 m, lo mismo para la longitud CC. Esta viga tenía de base 33 centímetros y de alto 57 centímetros y tenía un recubrimiento de 6 centímetros. Respondía a una relación de aspecto luz-altura o luz-peralte de 14 y una relación de aspecto altura sobre base de 1,73. Lo que respecta a armados de cuantía, podemos ver que la sección AA y CC respondía a una cuantía de 0,0173, mientras que la sección BB respondía a una cuantía de 0,0091. ¿Cuál es la particularidad de estos datos? Quiero que en este caso traer a consideración que realmente estos valores de cuantías en una viga comúnmente, nosotros generalmente hacemos diseños sísmicos, son valores bastante altos, ¿no? Porque por lo general, pues bueno, cuantía mínima, 0,033, y llegamos armados de 0,066, 0,080, 0,070, dependiendo del proyecto, ¿no? Entonces, hay que enfatizar que este trabajo realizado por Hayes fue realizado en un prototipo de viga, un solo prototipo de viga, y que respondía a estas cuantías. Él estudió para tres casos de carga: carga gravitacional y carga, en este caso, lateral. El trabajo realmente es hecho para lateral de viento. Finalmente, no deja de ser una carga que empuja lateralmente al mar. Y la combinación de ambas. Calculó los modelos constitutivos o los diagramas, perdón, los diagramas momento-curvatura de estas secciones, de la sección AA y la sección BB, asimismo para cuando la flexión ocurría en la parte superior como cuando ocurría en la parte inferior del elemento. Y bueno, él obtuvo lo siguiente, ¿no? Para las cargas gravitacionales, él representa la aplicación de la carga como el producto de N por MU, donde MU es la capacidad, en este caso, resistente de la viga en su rango elástico, conocido como MY. Eso lo aclara el artículo, no es MU, sino MY cuando empieza a fluir. Y N representa un porcentaje de esa carga, es decir, cuando N vale 1, significa que la demanda es igual a MY, y cuando N es inferior, pues significa que la demanda es inferior a MY. Entonces, revisando para la carga gravitacional, que en este caso esta gráfica que se encuentra del lado del margen superior derecho, la del lado izquierdo, vemos que cuando se tienen valores de relaciones demanda-capacidad, ¿no? Porque
estaríamos hablando prácticamente de lo mismo, de 0,40, el valor de la rigidez efectiva, que él lo ha trabajado como EI efectivo sobre la inercia, sobre EI de la inercia, en este caso disponible inicialmente, esa relación es cercana a la unidad, ¿no? Obviamente aquí, bueno, hay unos valores superiores a la unidad, no tiene algo de sentido, pero responde a los problemas numéricos que en ese entonces se tenían en estas rutinas de trabajo, ¿no? Lo que pude revisar fue hecha en el programa Fortran y habían algunas limitantes en cuanto al modelo analítico, ¿no? Bueno, y cuando la demanda de capacidad se acerca a la unidad, el valor de agrietamiento para carga gravitacional es alrededor de 0,5. Ahora, revisando lo mismo, pero ahora para carga lateral, aquí utiliza la misma conceptualización, pero ahora el factor n le llama U. Y U representa específicamente el porcentaje a sí mismo, pero con relación a la carga lateral. Entonces, viendo el comportamiento obtenido, vemos que del lado izquierdo, aún para relaciones demanda-capacidad de 0,30, ya presenciamos reducciones de casi 50% de la rigidez disponible inicialmente. Mientras que en el lado derecho tiene para demandas capacidades alrededor de 0,50, 0,55, valores aproximadamente cercanos a la unidad. ¿Por qué ocurre esto? Si nosotros empujamos un marco de izquierda a derecha, ante la carga gravitacional, la atracción se encuentra en la fibra superior, pero en la medida en que nosotros empezamos a empujarla lateralmente, esa atracción empieza a trasladarse a la parte inferior del elemento. Entonces, como el concreto no vuelve a recuperar una vez que se fisura esa rigidez, tiene sentido que al haberse fisurado gravitacionalmente, por tracción en la parte superior, al fisurarle también la parte inferior, pues caiga rápidamente su resistencia o su rigidez a fricción. Bueno, y lo otro que nos muestra bastante interesante este trabajo es la combinación, en este caso, de la carga gravitacional y la carga lateral. Y nos muestra como la relación N entre U. Recordemos que N es un porcentaje de la carga gravitacional y U es un porcentaje de la carga lateral. Entonces, aquí hacemos una relación, ¿no? Para zonas, en este caso altamente sísmicas como las nuestras, generalmente diseñamos para que la carga gravitacional, o se podría diseñar para que la carga gravitacional ocupe valores bajos de la capacidad, porque finalmente predomina el diseño sísmico. Entonces, si de un 100% de resistencia de una viga, digamos que un 30% puede ser gravitacional y un 70% puede ser lateral. Entonces, cuando para zonas altamente sísmicas, que ocurre ese caso, esta relación NU va a ser baja. Pero en cambio, para zonas de baja sismicidad, en la que podemos diseñar para una carga gravitacional mucho más alta, digamos de un 80%, 80-20, por ponerle un ejemplo cualquiera, esa relación va a ser más alta. Entonces, lo que nos da este trabajo es bastante interesante. En el lado izquierdo se lo hace hasta una demanda capacidad de 0,90 y en el lado derecho una demanda capacidad de 0,75. Vemos que para carga, en este caso, de alta, o sea, un elemento de concreto, de una viga de concreto reforzado ubicada en una zona altamente sísmica, los valores de pérdida de rigidez son bastante bajos, es decir, tiene bastante pérdida de rigidez. Estamos hablando de alrededor de 0,30, 0,35, que justamente es el valor que en este caso nos muestra el ACI para elementos tipo viga. Y vemos un comportamiento casi similar si no llevamos a esforzar hasta la unidad y la demanda capacidad, sino hasta un 75%. Entonces, este es el trabajo que en este caso nos mostró Hayes, bastante interesante, bastante bueno, porque obviamente no podía mostrar todo acá, pero integra básicamente el comportamiento a lo largo de toda la longitud del elemento, tomando en cuenta la variación de rigidez en función del momento actuante.
Otro de los trabajos que en este caso he mencionado es el trabajo de Cuntivos 2004. Este trabajo, un trabajo bastante interesante también, él analizó varias secciones, en este caso de columnas de concreto reforzado, con distintas configuraciones de armado. He escogido una solo para ilustración, y acá empezamos a ver que luego de los análisis correspondientes, ¿no? Obtuvieron estas fórmulas de fácil uso, que son las que están en este caso en el ACI, en donde ya vemos variables en consideración, como ya lo mencioné anteriormente, la cuantía de acero, el momento en este caso actuante, la carga actuante, y qué tanto se encuentra esforzado en relación a la carga axial del elemento. Vemos que ya tomamos en cuenta varias variables adicionales: relación del refuerzo, la carga axial actuante, la excentricidad de la carga. Y en resumen, este es parte de lo obtenido por Kunti y Bosch, en donde esta relación momento sobre P1 lo tratan como la excentricidad de la carga, ¿no? Porque una columna cargada axialmente, si no tiene un momento actuante, pues la carga ingresa directamente en el centro del elemento, y en la medida en que se empieza a flexionar, esa carga o la resultante empieza a alejarse del centro, lo que se traduce en una excentricidad. Entonces, bueno, aquí tiene para varias cuantías: para una columna armada con el 1% y con una cuantía del 3%. Y vemos para excentricidades del 10, 25 y 55%. Entonces vemos que, comparándonos, cuando hay un momento bajo, que sería en este caso esta que está por aquí, vemos que para una carga axial baja se tiene un coeficiente de rigidez efectivo alto, mientras que para una carga axial del 50% se tiene una reducción de rigidez de alrededor del 20%. Ahora, si vemos el mismo caso, pero para la cuantía del 3%, que estaríamos por acá, vemos que ocurre prácticamente que no existe esa reducción. ¿A qué se puede deber? Ya lo vamos a ver más adelante. El acero de refuerzo contribuye a disminuir la fisuración. ¿Por qué? Porque el equilibrio de fuerzas internas va a requerir que al acero tener mayor resistencia, va a requerir que el bloque de compresión sea mucho más grande. Por tanto, el eje neutro no se aleja tanto del centro, y dependiendo la cuantía puede tender incluso hacia abajo para equilibrar ese momento. Entonces, al haber menos fibras del concreto, en este caso traccionadas porque estarían comprimidas, se retrasa de cierta manera la fisuración en el elemento. Este es el trabajo de Kunti y Bosch. Ahora vamos a ver el trabajo también propuesto por Tena, el doctor Arturo Tena Colunga, en el 2019. Él planteó específicamente que un elemento, una viga del concreto reforzado de un marco, tiene tres zonas potenciales de daño. En este caso, en la parte inferior, o el extremo izquierdo, el extremo derecho, y la parte central. Pero normalmente en pórticos especiales resistentes a momento, o pórticos en este caso a momento, por lo general la fisuración ocurre en primera instancia por carga lateral en los extremos del elemento. Entonces, el modelo que él plantea, o él planteó, es asumir el elemento como una viga de sección variable, pero con dos zonas potenciales de daño. Las zonas, en este caso, concentradas en los extremos. Entonces, bueno, aquí está la fórmula de cómo calcular la inercia efectiva, en este caso, teniendo en cuenta esa particularidad, y va a depender, él estableció, qué tanto es la longitud de fisuración. En este caso, vemos por acá, él trabajó en función del peralte de la viga a un 25%, 50% y 75%. Es decir, si la viga tiene 1 metro a 25 centímetros de fisuración, ¿cuánto es mi rigidez efectiva de mi elemento?
a 50 centímetros, ¿cuánto sería mi rigidez efectiva? Y a 75 centímetros, ¿cuánto sería mi rigidez efectiva? Y dentro de esos tramos utilizó, o sea, aparte de haber incluido la longitud, lo hizo para factores de agrietamiento en ese tramo de longitud de agrietamiento de 0,35, 0,50, 0,70, y sostuvo una rigidez a nivel de elemento, ojo, a nivel de elemento, que varía y que la muestra en función de la relación de aspecto. Por poner un ejemplo, para una luz de 10 metros, si le ponemos un peralte de 1 metro, estaríamos en presencia de una relación de aspecto LH de 10, ¿no? Entonces, vemos que en la medida en que se incrementa la longitud de fisuración, ¿no? Voy a poner el ejemplo solo para 0,35, vemos que la fisura o la rigidez disponible es mucho menor. En este caso, el color magenta representa una longitud agrietada del 75% de H, mientras, perdón, el color cian, mientras que el color magenta representa a la longitud del 50% y vemos que responde a valores superiores. Por ahí, eso es lo que podemos comentar, es un trabajo también excelente. Bueno, por acá también he traído a la conferencia el trabajo del doctor Godínez, eh, eh, junto con otras personas. Bueno, este trabajo realmente responde a un trabajo de varios años, he visto alguna publicación en 2019. Bueno, el artículo donde tomé las gráficas fue publicado en el 2022. El doctor, en este caso Godínez, analiza o hace un análisis paramétrico de la sección de ese concreto reforzado con múltiples variables. Toma en cuenta diferentes relaciones de aspecto, como por ejemplo H entre B, 1,25, 1,5, 2, 2,5, 3. Hace una variación del F'C, 250, 300, bueno, 250, 500. Varía la cantidad de refuerzo y lo detalla, ¿no? O sea, un detallado no dúctil y un detallado dúctil. Y acá tenemos cuantías del 1% al 2%, 2,5%. Y también varía la relación del acero en tracción versus el acero en compresión. Normalmente, una de las particularidades de los pórticos especiales resistentes a momento es que el acero en compresión no puede ser menor que el 50% del acero exigido para resistir la tensión en esa misma sección. Entonces, si hacemos esa relación, el acero compresión y el acero en tracción, vendría a dar una relación de 2, ¿no? Que sería la última que tenemos por acá. ¿Ya? Entonces, también analiza distintas secciones, ¿no? Rectangular, en forma de L, T, realmente un trabajo bastante extenso. Se nos iría toda la conferencia mostrando el trabajo realizado, pero bueno, me quedo finalmente con el resumen de unas, en este caso, ecuaciones de fácil o sencilla aplicación que considera varios factores, ¿no? Ya considera el F'C, esa relación de aspecto, la cuantía, la relación de la cuantía en tracción y la cuantía en compresión, y lo único que estas ecuaciones son a nivel seccional, ¿no? Pero en el mismo trabajo, también haciendo uso del planteamiento, en este caso que el doctor Tena Colunga, en esas partes o zonas de extremo que consideró agrietamientos de 0,35, 0,50, 0,75, bien se puede calcular la rigidez seccional usando estas fórmulas y calculando la rigidez del elemento de acuerdo a la propuesta, en este caso planteada por el doctor Ten. Entonces, solo para comentario de manera rápida, por acá se tiene justamente cuantías o los resultados para cuantías del 25% de la cuantía balanceada hasta el 75% de la cuantía balanceada. En nuestro caso, que es de zona sísmica, nosotros diseñamos para cuantías, en este caso, máximas del 50% de la cuantía balanceada. Y obviamente esa sería nuestra cuantía máxima de diseño. Entonces, la particularidad de acá, lo que ya mencioné anteriormente, el refuerzo sí contribuye a que se retrase la fisuración. Que, por ejemplo, vemos aquí, para cualquiera, veamos L entre H, relación de aspecto L entre H de 10. La línea negra representa una cuantía del 0,25 de la cuantía balanceada.
mientras que el color verde, con estos puntitos, estos círculos, en este caso sin relleno, representa una cuantía del 0,45 a la cuantía balanceada, es decir, tiene masa cero a la sección, y vemos que para un mismo valor de L entre H10, el valor de rigidez efectiva es mucho mayor en el caso en el que la sección tiene masa cero disponible, y es por lo comentado anteriormente en cuanto al equilibrio de fuerzas que se da internamente y el posicionamiento del acero de refuerzo. Bueno, esos son los casos de estudio o el estado del arte que yo he considerado importante. Tengo muchos más, realmente, pero bueno, por síntesis o resumir un poco, esos son los principales que he traído para la conferencia. Bueno, en función de eso, el caso de estudio o los casos de estudio que yo escogí para estudiar la rigidez efectiva flexión, tomando en cuenta la fortaleza de los estudios antes mencionados, así como las oportunidades dejadas por estos estudios, como por ejemplo el trabajo realizado por Hayes, fue realizado en un solo prototipo, un solo marco, un solo prototipo de un piso, un vano. Entonces, en función de eso, el planteamiento en este caso propuesto fue realizar el análisis para 40 prototipos de un vano a 4 vanos y desde un piso a 10 pisos, con longitudes comunes, variables, generalmente usadas en nuestro medio. Por ejemplo, tenemos longitudes de vigas que van desde 3,50 hasta los 6 metros, y en alturas de piso, bueno, para los primeros pisos, en las estructuras de 4 hasta 10 pisos, tomamos en cuenta un primer piso de 4,50 metros, 5 metros, porque por lo general siempre el primer piso se lo hace un poco más alto por requerimientos constructivos. Esta particularidad no fue tomada en cuenta en las estructuras de 1 a 3 pisos, porque por lo general estas estructuras tienen una altura de piso igual que las anteriores. Estos prototipos, pues bueno, fueron obviamente analizados y también diseñados, y hemos tomado algunas consideraciones. Por ejemplo, fueron diseñados con la norma patrón de la construcción y tomando en referencia algunos documentos complementarios, el ACI 318 y el AC7, que es un estándar mínimo de carga, ¿no? Los materiales escogidos para estos prototipos fue un F'C común de 210 y un FY de 4200. Se lo hice de 210 porque realmente es lo que comúnmente se usa, ¿no? En el medio, obviamente, actualmente se empiezan a ver otros hormigones de uso común, 240, 280, pero bueno, particularmente en el estudio se centra en F'C, 210 kilos centímetros cuadrados. El uso de estos prototipos, pues, le consideré un uso de oficinas localizados en pórticos perimetrales con un área portante de 2,50 metros, ubicadas en una región costa, en la zona 6, es decir, de alto peligro sísmico. Las cargas muertas, en este caso utilizadas para el análisis, fue de 740 kilos por metro cuadrado, y una carga viva de 240 kilómetros cuadrados, que es lo recomendado para el uso, en este caso, de oficinas. Realmente para pasillos la carga es mucho mayor, pero por practicidad se tomó, en este caso, una sola carga en consideración, ¿no? Las consideraciones sísmicas utilizadas, se tomó un factor de importancia igual a 1 y un R igual a 8. Generalmente, no uso R igual a 8, pero como se trata en este caso de valorar lo que actualmente tenemos en nuestras normas como consideraciones mínimas para los pórticos especiales resistentes a momento, y que también se lo puede observar en el estándar AC7 para los pórticos especiales resistentes a momento, se toma en cuenta un R igual a 8. La masa reactiva o la masa efectiva para el diseño sísmico se lo trabajó como 100% de las cargas muertas. No se consideró realmente aporte de la carga viva. Quizás hubiese sido interesante considerar un porcentaje, pero para este caso se quedó con el 100% de cargas muertas. El método de análisis y diseño que se empleó fue el análisis modal de respuesta espectral, y obviamente con los chequeos
que exige el método, utilizando también el método de fuerza lateral equivalente. Las combinaciones de carga usadas, se utilizaron estas dos combinaciones gravitacionales usadas y la combinación, en este caso sísmicas, que consideran la parte gravitacional, pero también consideran la parte sísmica. Haciendo uso de las recomendaciones que en este caso existen en el AC7, se consideró un factor de redundancia igual a la unidad. Realmente para los marcos de un vano se pudo haber chequeado y considerar un factor de redundancia un poco mayor, pero realmente por practicidad y homologar también el prototipo se lo dejó igual a la unidad. Y la componente vertical se la consideró como del 20% de la aceleración espectral para la zona de periodos cortos, multiplicada por, en este caso, las cargas muertas. Entonces que vemos que esta combinación 3 se eleva, ¿no? De 1,2 a 1,39, que básicamente la diferencia de 0,19 es el 20% de la aceleración espectral para la zona de periodos cortos. En este caso, la meseta de el sitio escogido, ¿no? Y la combinación 4 también ocurre lo mismo, pero en este caso se resta, ¿no? Porque, bueno, cada una de ellas hace una combinación de más menos, y la combinación 3 y 4 se reemplazan por esta combinación usada, que considera, por una parte, la carga lateral horizontal sísmica y también la componente vertical de manera indirecta a través de la consideración de un incremento o decremento de la carga gravitacional. Finalmente es eso. El predimensionamiento realizado para todos los casos se trabajó que las vigas tuvieran una relación de aspecto L entre H cercana a 10 y H entre B 1,5, que es lo que comúnmente también observamos en nuestro medio, ¿no? Y para las columnas se predimensionaron de tal forma que la carga axial, que en este caso iba o resistía gravitacionalmente esa columna, fuera inferior al 33% de su capacidad. La consideración se tomó en cuenta para garantizar un diseño, en este caso dúctil, del elemento aprovechando la máxima capacidad de la columna en flexocompresión. Y bueno, utilizando estos predimensionamientos, esto fue lo que nos arrojó el chequeo, en este caso, de las derivas de piso, la deriva máxima de piso. Y aquí podemos ver que para en el eje de las abscisas el número de piso y en el eje de las ordenadas la distorsión angular obtenida. Por acá tenemos el límite normativo, que es el 2%. Entonces, pudiésemos decir que estas consideraciones o predimensionamientos nos dio un buen resultado para estructuras de hasta 6 pisos. No obstante, para estructuras de 7 a 10 pisos, pues habría que hacer unos ajustes a esos predimensionamientos iniciales para lograr entrar en el límite normativo, ¿no? Bueno, acá realmente hay que tener en cuenta también lo siguiente, ¿no? Que este predimensionamiento para las estructuras de 3 a 6 pisos nos dio valores cercanos al 1,5%. Ya depende del diseñador, del criterio del diseñador, en quedarse con esta deriva o rigidizarla y tener derivas mucho más bajas. Bueno, luego hacer el ajuste correspondiente para los casos de 7 a 10 pisos, se tuvieron ya derivas similares, ¿no? Se hizo el dimensionamiento de tal forma de que todos, a manera de homologar, tuvieran una deriva cercana al 1,5%. Interesante hubiese sido los mismos prototipos, hacerlos al 1%, al 0,5%, e ir observando en este caso el comportamiento. Pero bueno, particularidad o alcance del estudio fue realizado para esta deriva, el 1,5%. Y esto más o menos, o bueno, estos fueron, en resumen, parte de las secciones obtenidas post diseño y post análisis. No las muestro todas porque son bastantes, pero decidí mostrar las secciones utilizadas en un pórtico o una columna de un pórtico de 10 pisos, 4 vanos y una viga específicamente.
Se ven tres elementos o tres secciones porque se lo hizo para la parte, en este caso de la columna, la parte inferior, la parte central y la parte superior. En el caso de la viga, el extremo izquierdo, la parte central y el extremo derecho. Comúnmente son armados típicos, ¿no? El refuerzo en este caso en los extremos, mientras que en la parte central se mantiene un refuerzo o un armado constante. Las columnas, bueno, para este caso específicamente que estoy mostrando, es la misma sección, tanto en el piso, perdón, en el centro como en los extremos. También se hizo la consideración de que en algunos pisos se hizo el cambio de armados en función de lo requerido, ¿no? Pero bueno, en este caso, por el elemento que se está mostrando, es un pórtico de 10 pisos, 4 vanos. ¿Cómo se trató el modelo analítico? El modelo empleado, obvio, quiero aquí aclarar, el análisis modal de respuesta espectral fue utilizado para el análisis y diseño de los prototipos, mientras que para la evaluación, que en este caso es lo que voy a tratar, eh, se hizo un análisis segmental, en este caso plano, que hicimos para pórticos planos, de carga lateral monotónica, con incrementos de carga del 3% del peso efectivo. Es decir, del peso efectivo se cogió el 3%, ese era el cortante basal aplicado, y a ese cortante basal se lo distribuyó utilizando, bueno, la fórmula que en este caso nos da nuestra normativa, pero que es propia del método de fuerzas laterales equivalentes, para distribuir en altura esa fuerza, ¿no? Y obvio considerando la variación del factor K cuando variaba el periodo de vibración, para considerar que la distribución no era lineal, sino que pudo también, en algunos casos, llegar a ser un tanto curva, ¿no? La rigidez del sistema se la determinó mediante la subdivisión, en este caso, de los elementos en pequeños segmentos. Es decir, para el ejemplo que estoy poniendo, un elemento que tuvo un nudo inicial y un nudo final, para ilustración lo dividí en 6 segmentos. Entonces, cada segmento le aportaba algo de rigidez al elemento. Entonces, para poder caracterizar o tratar ese elemento de esa forma, era necesario tratar al elemento como un elemento de sección variable, en las que sus propiedades de rigidez eran diferentes en cada segmento. Y la precisión iba a depender de qué tan pequeño fuera el segmento. Ya lo vamos a ver. Entonces, a partir de esa consideración, lo que se hizo fue calcular los coeficientes de flexibilidad integrando, aprovechando la teoría de primer orden, teniendo en cuenta que las deformaciones por flexión constante y axial se encontraban desacopladas, que es otra de las limitantes del estudio. Se calculó los coeficientes de flexibilidad usando en este caso estas expresiones, ¿no? La rigidez a flexión de cada segmento se la consideró dependiente del nivel de esfuerzo de flexión, lo que comentaba. Para ello, la subdivisión se la realizó de forma que el esfuerzo actuante en los límites, es decir, para este segmento que estoy señalando, un límite inicial y un límite final, fuese similar para considerarlo constante en su interior. Entonces, cada elemento se lo dividió en 100 segmentos, es decir, un elemento de 5 metros fue dividido en 100 partes. Y así con cada uno de los elementos, sea columna o sea viga. A partir de esa consideración, como ahora en cada segmento esto pasó a ser constante, lo único que necesitaríamos o necesitamos encontrar es la rigidez seccional dentro de este segmento. Entonces, ¿cómo calculamos la rigidez seccional? Utilizamos algunos criterios, en este caso un criterio de rigidez tangente, criterio de rigidez secante y un criterio de rigidez tangente en el sistema bilineal. El criterio de rigidez tangente, bueno, consideró una parte, en este caso, completamente elástica hasta que ocurrió el momento de fisuración, un segundo tramo hasta cuando ocurría el momento de fluencia y un tercer tramo hasta cuando ocurría el momento último.
La rigidez secante se consideró como la relación entre el momento y la curvatura, pero cortando un punto cualquiera del diagrama momento-curvatura. Y la rigidez bilineal, pues bueno, haciendo la bilinealización del diagrama completo. Entonces, para valorar con cuál de las rigideces seguir, aquí realmente se puede hacer una comparación con un marco de concreto reforzado que fue ensayado en la Universidad Técnica de Manabí por Alexis Barjosa y Rivas en el 2019. Y bueno, aquí se muestra la curva experimental en azul y se muestran los tres modelos empleados, siguiendo el análisis que vamos a mostrar más adelante, para los tres criterios de rigidez bilineal, rigidez secante y rigidez tangente. De esta gráfica se pudo apreciar el criterio que más se asemejó o se acercó al comportamiento obtenido experimentalmente fue el criterio de rigidez tangente. Entonces, a partir de esto, se decidió continuar el estudio solo con ese criterio, rigidez tangente. La rigidez a corte y la rigidez axial de cada segmento se consideró dependiente de la rigidez a flexión, vinculándolas a través de un módulo de elasticidad efectivo. Entonces, como nosotros a partir del diagrama o de la rigidez seccional encontrábamos el EI del segmento, la rigidez a flexión del segmento, nosotros pudiésemos hacer, o lo que hicimos fue hacer uso de la inercia gruesa inicial para encontrar un módulo de elasticidad efectivo. Normalmente se hace que el módulo de elasticidad sea constante y se considera la inercia como una inercia agrietada. De lo que se hizo fue lo contrario, mantener, en este caso, a la inercia gruesa y a la inercia del segmento constante, pero lo que varía era el coeficiente de elasticidad o el módulo de elasticidad dentro del segmento, para poder vincular la rigidez al corte a través del módulo de corte o G, y la rigidez axial, que bueno, era E por A. Con base en estas premisas, ¿no? A la hora de ser constante, no tan solo la rigidez a flexión, sino que también la rigidez axial y la rigidez al corte, estas expresiones tomaban o tomaron otra particularidad, ¿no? La parte constante pasó a estar fuera de la integral, lo que redujo el tiempo de cómputo dentro del análisis de elementos para calcular los coeficientes de flexibilidad. Entonces, esta interpretación utilizada desde un punto de vista físico supone que la distribución de fisuras era uniforme dentro de cada segmento, mientras que el grado de fisuración era variable entre segmentos. Entonces, por tanto, el coeficiente de flexibilidad de cada elemento iba a ser la sumatoria de cada uno de los segmentos en los que se subdividió el elemento. En nuestro caso particular, la sumatoria de los 100 segmentos. Una vez obtenidos los coeficientes de flexibilidad, se invirtió la matriz de flexibilidad y se obtuvo el coeficiente o la matriz de rigidez, en este caso del elemento, y bueno, y el resto es lo común que normalmente se hace en análisis sísmico, calcular la matriz de rigidez lateral en este caso, del marco. La variación de la rigidez se la hizo monitoreando el factor K. Entonces, este factor K fue definido, al igual que los otros autores en el estado del arte, como la relación entre la rigidez efectiva, en este caso dividido para la rigidez inicial. Este factor K se fue calculado a nivel del segmento, eso le había denominado como Ksec, y también a nivel del elemento. Recuerden que calculamos en la matriz de rigidez del elemento invirtiendo la matriz de flexibilidad encontrada a través de integrar cada una de las variaciones del elemento. Entonces, una vez que se tenía la matriz de rigidez del elemento, como el K33 es específicamente la rigidez a la rotación del elemento, pudiésemos calcular, o se calculó, la rigidez efectiva como el K33 efectivo en cada paso de carga dividido por el K33 inicial cuando este no estuvo sometido a carga. Y lo mismo para el K66, que en este caso es el otro extremo del elemento. Es decir, se tuvo un valor de K en el extremo inicial y un valor de K en el extremo final.
En resumen, el procedimiento de carga o paso de carga o secuencia utilizado fue, para cada uno de los prototipos, se generó el marco, se calculó la rigidez inicial del sistema, se resolvió el sistema bajo acción de las cargas gravitacionales, se calculó esa rigidez residual, porque al haber cargas gravitacionales ya habían unos esfuerzos en los elementos, y recordemos que el agrietamiento iba a depender de el momento que estaba actuando o que esté actuando en ese segmento, por lo tanto había que recalcularlo. Luego de eso, con esa rigidez residual, se aplicó una carga lateral equivalente del 3%, se resolvió nuevamente el sistema, se recalculó la rigidez residual y se calculó el factor K obtenido para cada elemento. Luego de esto se registraron resultados parciales del paso de carga, es decir, del 3%, pero con la rigidez residual, y en este caso los resultados acumulados, teniendo en cuenta que para el segundo paso, a pesar de que la aplicación era el 3%, acumulado sería el 6%. Entonces, este procedimiento se repitió a partir del paso 5 hasta que el primer elemento del marco superó la relación demanda-capacidad mayor a la unidad. Y esto es importante porque aquí, en este paso 9, definimos esa variable que utilicé en la definición para definir la rigidez efectiva, que era en qué instante estamos calculando específicamente el valor de la rigidez. Se obtuvieron varios resultados de las rutinas, en este caso empleadas, como el periodo fundamental de vibración, desplazamiento, distorsiones de piso, relación demanda-capacidad, el factor K, otros. Sin embargo, el motivo o alcance del estudio era específicamente la rigidez efectiva de flexión a través del factor K. Y bueno, y acá quise ilustrar esta imagen de una estructura que colapsó en el sismo de Nocli en 1994, el que se puede ver que, bueno, se encuentra totalmente flexionada hacia la parte posterior y aquí se ve esa fisuración producto de esa flexión y que de alguna forma, pues no, hay que tratar de capturarla, obviamente. Este elemento seguramente sobrepasó la demanda capacidad más allá de lo que nosotros estamos calculando, pero es una buena ilustración de que la fisuración se produce cada vez que ocurre un evento. Bueno, los resultados que obtuvimos. En primera instancia, se obtuvo el factor K y empezamos a relacionarlo con la deriva de piso, un factor o un parámetro bastante importante. Y acá se empiezan a encontrar algunas cosas. Hemos representado en naranja las vigas y en color azul las columnas. Y hay una particularidad bastante interesante. Para derivas elásticas del 0.10%, vemos cómo la rigidez efectiva flexión o el valor de K cae rápidamente a valores cercanos al 0.20. Esto llama la atención realmente porque a veces en cálculo he visto o es muy común ver que se dejan distorsiones de piso cercanas al límite normativo. Y si nosotros nos ponemos a revisar, tener una deriva elástica del 0,10, llevarla a deriva inelástica, como actualmente lo hacemos, multiplicando por 0.75 y por R, no tendríamos más allá de una deriva del 1%. Entonces, eso llama la atención porque, ¿qué pasa cuando se deja una estructura o un pórtico cercano al 2%? Es muy probable que el coeficiente o la pérdida de rigidez sea mucho mayor. Entonces vamos a verlo acá. A partir de derivas mayores al 10%, del 0.10%, vemos cómo ya se tienen valores, una línea casi recta, estabilizada en 0.20, 0.15, que aproximadamente viene a ser, por similitud, la relación del momento de fisuración con el momento de fluencia. Entonces, bueno, son una particularidad. Lo otro que podemos ver en este resultado es que, en cambio, para las columnas, no para distorsiones hasta el 0.10%, las columnas tienen algunas dispersiones
desde el 1, o sea, es decir, desde el 100% de su rigidez hasta el 50-60%, con las excepciones del caso, ¿no? Porque se ven los datos bastante agrupados en la parte superior cercana a la unidad. Mientras que cuando se empiezan a tener distorsiones de piso mucho elásticas, ¿no? Mayores al 0,10%, ya se empiezan a ver en algunas columnas bastante pérdida de rigidez, incluso cercanas al 0,20, pero con mayor dispersión de datos. Entonces habría que ver o habría que pensar o tener en cuenta que normalmente nosotros utilizamos en columnas 0,70 o 0,50. Vemos que podemos llegar a tener valores incluso mucho menores. Entonces, habría que tener cuidado, ¿no? El otro resultado que hemos obtenido es la rigidez efectiva flexión en relación a la demanda capacidad del elemento. Y acá, bueno, vemos una particularidad bastante interesante: columnas y vigas se asemejan bastante. Esto puede ser porque recuerden que predimensionamos a las columnas para que su carga axial no fuera superior al 30% de su resistencia. Y cuando rediseñamos para rigidizar a la estructura para tener una deriva del 1,5%, elevamos la sección transversal, la hicimos más grande, por tanto aumentamos la capacidad a compresión y ese valor de 30% seguramente se redujo. Entonces, ¿qué pasa? Cargas axiales bajas, en este caso, empiezan a ser como que si el elemento, al no existir esas deformaciones importantes por compresión que retrasen a la fisuración, su comportamiento sea similar al de una viga, ¿no? Es una hipótesis, en este caso, se está planteando en respuesta a lo encontrado en esta gráfica. Aquí vemos una particularidad. Para demanda capacidad menores a 0,40, observamos valores que tienden en promedio al valor de 0,85. Entonces, eso habría que tenerlo en cuenta. Mientras que para demandas capacidad entre 0,40 y 0,60, la rigidez cae rápidamente con valores promedio similares o cercanos a 0,20, 0,30, ¿no? 0,25. Y a partir de demandas capacidades mayor a 0,60, se tienen valores de agrietamiento mucho más bajos, 0,20, incluso 0,15. Este comportamiento es similar en vigas y columnas. Otro de los resultados obtenidos fue la rigidez efectiva flexión, pero esta vez en función del nivel de piso en el que se encontraba el elemento. Es decir, una viga del piso 1 estaría aquí y una viga del piso 10 estaría por acá. Lo mismo para las columnas. Entonces aquí hay una particularidad también interesante, a pesar de haber bastante dispersión de los datos. Para el caso de las vigas, vemos que para las vigas ubicadas hasta 5 pisos por encima del nivel de suelo, se tuvo valores de agrietamiento inferiores al 0,20. Mientras que para vigas que estuvieron pisos superiores, es decir, del piso 6 al piso 10, se tuvieron valores mucho más altos, incluso cercanos a la unidad. En el caso de las columnas del primer piso tuvieron valores cercanos al 0,45, pero en la medida en que estas columnas estaban en los pisos superiores, se empezaban a tener valores mucho más altos, incluso en los pisos mayores mayores de 5 a 6 pisos, hasta 10 pisos, se tuvieron valores cercanos a la unidad. Entonces, influye también la ubicación del elemento dentro del mar. Son variables que normalmente no las tomamos en cuenta al momento de estimar la rigidez efectiva a flexión. Entonces aquí también quisimos hacer la evaluación en el último paso de carga, que recuerden que paramos el análisis cuando la demanda capacidad de un elemento superó la unidad. En ese paso de carga calculamos cuánto fue el desplazamiento y cuánto fue la distorsión de piso. Y noten que recuerden que los prototipos que empleamos tenían una distorsión de piso en el análisis y diseño del 1,5.
pero luego de haber sido evaluado con el método propuesto, vemos que incluso algunos llegaron a superar el límite normativo. Y lo interesante acá es que las estructuras de 1, 2 y 3 pisos que tenían valores de deriva bastante bajos, incluso llegaron a superar el límite normativo. ¿Por qué se da esta particularidad? Porque recuerden que en ausencia de carga axial importante, no se retrasa la tracción y el elemento tiende a comportarse como un elemento viga. Entonces, queda la incertidumbre de por qué utilizar 0,70 en columnas que no están cargadas con una carga axial importante, ¿no? Y eso se puede ver reflejado por acá. Lo mismo representamos de otra manera, es decir, cuánto se incrementó la distorsión de piso obtenida en el análisis y diseño con referencia a la evaluación. Entonces, lo que mencioné anteriormente, pero visto de otra forma diferente, ¿no? Vemos que la estructura de un piso, que sería la que menos carga axial tendría, eh, incrementó hasta en 8 veces lo que se había estimado inicialmente en su etapa de diseño. Discusiones. De manera general, los hallazgos sugieren que los valores de rigidez efectiva que estamos utilizando actualmente en la etapa de diseño no están representando con precisión la rigidez efectiva de las estructuras. Los resultados muestran también que la rigidez efectiva de flexión no puede representarse mediante un único valor por tipo de elemento, como venimos haciendo normalmente, ya que como pudimos ver, hay variables que inciden, como la ubicación del elemento en la estructura, la distorsión a la que se está sometiendo el piso y su proximidad, su resistencia de fluencia. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta. Estos hallazgos aportan nueva evidencia sobre la variabilidad de este parámetro, lo que plantea interrogantes sobre los criterios comúnmente utilizados para estimar la rigidez efectiva durante la etapa de diseño. ¿Y qué impacto tendría en el comportamiento global de la estructura? Lo mencionado es coincidente con lo propuesto, lo planteado en los trabajos anteriormente mencionados, como el de Hayes, Paula y Presley, Kunti y Goss, Tena, Godínez. Aquí tenía otro trabajo que realmente lo saqué por tiempo, que es el del máster Camacho, también en trabajo con relación Godínez. Y en todos hay coincidencias en que la rigidez efectiva de un elemento de concreto reforzado depende de múltiples variables, tales como la geometría de la sección transversal, la longitud del elemento, las condiciones de apoyo. Qué importante las condiciones de apoyo, porque vimos cómo cambia la fisuración de una viga simplemente apoyada en una viga o una columna de un marco, con la imagen que mostré de la estructura colapsada en el sismo de Norris. Depende también de las propiedades de los materiales, la cuantía de acero y disposición del refuerzo, la carga axial, el momento flector, importantísimo, el historial de carga. Una estructura que haya sido sometida ya a varios sismos, seguramente tiene unas pérdidas de rigidez importantes que deben ser consideradas. El tipo de carga, vimos que era diferente en la carga gravitacional, así como en la carga lateral, y otra importante que es la forma de aplicación de la misma. Nuestra limitación en este estudio fue que lo hicimos por una carga monotónica, lateral y creciente, pero pudo haberse bien hecho también para una carga cíclica, ¿no? Que es como realmente se presentan los esfuerzos ante un sismo. Bueno, con los resultados que se han obtenido para lograr concretar un poco más el trabajo realizado, procedimos a hacer un ajuste de datos haciendo uso de técnicas de regresión no lineal, en el cual empleamos dos modelos. Bueno, el primer modelo racional generalizado, de esta forma, en el que A, B, C y D fueron los parámetros de ajuste, A, B, C y D, sí, correcto, y epsilon representó un pequeño valor cercano, bastante pequeño, que se lo introdujo para evitar divisiones por cero, lo que nos podía haber provocado problemas en las convergencias de las rutinas utilizadas.
En este caso, Y la variable dependiente y X la variable independiente. También trabajamos con un modelo exponencial de dos términos, ya vamos a ver por qué, en el cual también A, B, C y D fueron las variables, perdón, los parámetros ajustados, y X y Y mantuvieron la interpretación ya indicada. Entonces, bueno, en este caso la variable independiente para esta primera imagen fue la distorsión de piso. Aquí es separado, ¿no? Antes mostré la gráfica de factor de rigidez versus distorsión de piso de columnas y vigas. En este caso lo hice para vigas, separando, ¿no? Porque había una bastante similitud en el comportamiento, ¿no? Eh, Esto se lo hizo para un conjunto de 4.309 datos, obteniendo un error cuadrático medio de 0.03 y un coeficiente de determinación R cuadrado 0.88. Es decir, el ajuste logra representar aproximadamente el 88% de los datos ajustados. Y la expresión que se obtuvo es esta de acá, que la he denominado como ecuación 19, donde la variable independiente es la distorsión de piso y la variable dependiente viene a ser el factor K o factor de agrietamiento, factor de rigidez. También hicimos la misma consideración, en este caso, pero ahora para las columnas. Desde la gráfica que vimos en antes, vimos que había bastante dispersión en los datos de la columna, y eso se puede mostrar aquí en el ajuste, en este caso, obtenido, ¿no? Este ajuste se lo hizo para 6.053 datos, se obtuvo un error cuadrático medio de 0.017, pero se obtuvo un coeficiente de determinación R cuadrado del 39%. Es decir, el ajuste, dada la dispersión de los datos obtenidos en columnas, representa únicamente el 39% de los datos. La expresión que en este caso se obtuvo, esta ecuación que la he denominado como 20, en donde S drift y K mantienen las definiciones previas con la finalidad de lograr hacer un mejor ajuste en columnas, ¿no? Porque en vigas nos fue muy bien. Separamos las columnas que tenían una carga axial menor al 5% de su capacidad y vemos que se logra un menor ajuste y vemos cómo empieza a parecerse al ajuste o a los datos que tenían las vigas. Entonces, esto logra, o en este caso ratifica lo dicho anteriormente. Hay que tener mucho cuidado en usar valores de agrietamiento en columnas altos cuando la carga axial, que en este caso tiene el elemento, es baja, porque el comportamiento tendría a ser, o tendería a ser, como el de una viga. Este análisis se lo hizo para un conjunto de 550 datos, obteniendo un error cuadrático medio de 0.013 y un coeficiente de determinación R cuadrado de 0.87. Es decir, representa el 87% de los datos, logrando un mejor ajuste con referencia al anterior presentado. El ajuste realizado se ha denominado como ecuación 21, en donde los términos S drift y K mantienen las definiciones. Lo mismo hicimos ahora agrupando los pórticos de las columnas, de los pórticos de 3 hasta 5 pisos. Aquí, bueno, la carga axial variaba de entre 5 al 15%, para tener una referencia. Entonces vemos que los valores de rigidez son un poco más altos, se diferencia el comportamiento de las vigas, ¿ya? Y el ajuste se lo hizo para 1.281 datos, logrando un error cuadrático medio de 0.013 y un coeficiente de determinación R cuadrado de 0.50. Es decir, este ajuste, a pesar de haber todavía gran dispersión, representa de mejor manera alrededor del 50% de los datos. Se puede mejorar, quizás realizando alguna regresión no lineal también, pero hecha por partes. Pero finalmente, en la zona de entre 0.10 a 0.35 de la distorsión elástica, se siguen teniendo valores bastante dispersos. Entonces, pues, se pudiese tal vez emplear alguna técnica aleatoria que de pronto tome en cuenta otras variables no consideradas. La ecuación que en este caso se encontró es esta denominada como 22, en donde se verifica mantiene las definiciones. No se hizo un ajuste para las columnas de 6 a 10 pisos porque no se logró mejorar en función
bueno, no se presentó porque no se logró mejorar en función de la ecuación 19 o 20, me parece que fue, en donde estaban agrupadas todas las columnas. Eh, También, de igual manera, se hizo el ajuste para los datos obtenidos en función de la variable independiente de relación demanda-capacidad. Recordemos acá que columnas y vigas tenían similar comportamiento, es lo que ha hecho que se logre un mejor ajuste en este conjunto de datos, ¿no? Esta es una ecuación para mí, una de las más importantes dentro del trabajo, no tan solo por su volumen de datos realizados, sino también porque es de fácil aplicación en cuanto a la relación demanda-capacidad que generalmente hacemos al momento de diseñar. Este ajuste se hizo para un conjunto de datos bastante importante, 20.724 datos. Se obtuvo un error cuadrático medio de 0.07 y se obtuvo un coeficiente de determinación R cuadrado de 0.92, es decir, el ajuste realizado representa el 92% de los ajustes realizados, del ajuste de los datos obtenidos. La ecuación que en este caso representa este ajuste es la denominada como 23, donde DC es la relación demanda-capacidad del elemento y K es el factor de rigidez, sea de la viga o columna que se esté analizando. Lo mismo hicimos en este caso, pero tomando como variable independiente la ubicación del piso. Primero lo hicimos para las columnas, vemos gran dispersión de datos, se hizo el ajuste para 770 datos, se obtuvo un error cuadrático medio de 0.02 y se obtuvo un R cuadrado de 0.58, representando el 58% de los datos, en este caso, utilizados. La ecuación, en este caso, pues aquí se utilizó el ajuste justamente exponencial del cual mencioné, por la forma, de hecho se hicieron muchos ajustes de distintas formas, no tan solo exponencial, pero este fue el que mejor ajuste pudo darnos para el trabajo. Entonces, de así mismo se pudiesen llegar a hacer un ajuste de otra forma que pueda representar mejor este conjunto de datos. Lo mismo hicimos para vigas, vemos que acá ocurre lo contrario, ¿no? Es diferente a la forma como ocurrió en las vigas. Esto se hizo para 550 datos, se obtuvo un error cuadrático medio de 0.015 y se logró representar el 63%. La expresión en este caso obtenida es la expresión denominada como 25, en donde n piso es el número de piso bueno, no lo dije en la anterior diapositiva, es el número de piso al que pertenece el elemento, por decir el elemento del piso 2 va a ser n piso 2, y así consecuentemente, y K, bueno, es el factor de rigidez efectiva. Recomendaciones por acá, los hallazgos permiten recomendar el cálculo de la rigidez efectiva de los elementos estructurales bajo condiciones similares, obviamente, a la de este estudio, mediante el uso del factor K derivado de las ecuaciones 19, 23 y 25 para vigas y de las ecuaciones 20 a 24 para columnas. Si bien la aplicación de las ecuaciones 19 a 23 requieren conocer previamente parámetros como la distorsión angular de piso, la relación demanda-capacidad, y que estas no se van a obtener sino hasta después de hacer el análisis o después de hacer el diseño, se propone como estimación inicial el uso de las ecuaciones 24 y 25, las cuales permiten aproximar la rigidez efectiva en función de la ubicación del elemento de la estructura, en la estructura, perdón, y posteriormente hacer el ajuste con alguno de los otros métodos planteados. Es decir, para hacer el análisis, utilizar las ecuaciones 24 y 25, una vez hecho el análisis, haber chequeado que se tuviera un buen comportamiento, que las derivas estén dentro de lo que se requiere o dentro del objetivo que en este caso el diseñador se plantea, volver a calcular en función de la distorsión de piso, haciendo uso de las otras ecuaciones, volver a analizar si aún se cumple con lo que se había establecido, es decir, si aún estamos dentro de la deriva de piso o la deriva a obtener, y proceder nuevamente luego al diseño, ¿no? Y una vez que se tenga el diseño,
del elemento, porque vemos que una vez que ya se tiene el armado del elemento, debemos volver a revisar esa rigidez efectiva, a ver si fue o está dentro de los parámetros que asumimos dentro del análisis inicial, antes del diseño. Limitaciones y futuras líneas de investigación. Realmente es importante señalar que los resultados están condicionados a las características específicas del estudio. Eso me dio la molestia de indicarlo, ¿no? Se me escaparon algunos, pero todo está detallado en el artículo publicado. Justo podemos hacerlo llegar o buscarlo en la revista de Ingeniería de Estructuras, entonces, donde hay muchos más detalles del trabajo realizado. Entonces, por tanto, esto nos lleva a dejar muchas oportunidades para futuras investigaciones orientadas a mejorar la estimación de la rigidez efectiva fricción, sugiriendo incorporar variables no consideradas en este análisis, como por ejemplo, usos de concretos de mayor resistencia. Recuerden que lo hicimos solo para 210, diferentes geometrías de la sección transversal. Acá utilizamos secciones rectangulares, ¿no? Relaciones de aspecto 1.5, ¿no? Interesante de pronto hacerlo para relaciones de aspecto de 2, o una sección transversal de L, una sección transversal tipo T, cavidades intermedias, pórticos intermedios, cargas cíclicas, diversas magnitudes de carga y cuantías de refuerzos superiores a las que nos arrojó en este caso el diseño realizado. Eso fue un dato que realmente debí mencionarlo. En las vigas tuvimos cuantías de alrededor de 0,066, 0,050, obvio en los refuerzos, ¿no? En las partes donde no requería refuerzo, el mínimo 0,033, 0,040, dependiendo específicamente del acero escogido, ¿no? Y en el caso de las columnas, bueno, tuvimos cuantías en algunos casos del 1%, 1.5%, 2%. Entonces, no se logró homologar las cuantías porque respondían pues, a un diseño. Lo que sí hicimos fue homologar que a nivel de diseño inicial todas las derivas estuvieran cercanas al 1.5% y que también puede ser incluido en una futura línea de investigación, como lo dije anteriormente. Agradecimientos realmente de este trabajo, la Universidad Técnica de Manabí, por el desarrollo de la maestría, en este caso en estructuras, y a cada uno de los docentes de las maestrías, del cual estuvieron presentes dentro de la misma. Acá quiero mencionar al doctor Mieles, el doctor Stalin Alcibar, en este caso también el doctor Aguiar, el doctor Cagua, que básicamente han sido parte de todo este trayecto, ¿no? También agradecimientos a los colegas y revisores que de alguna u otra forma contribuyeron a mejorar la investigación y que día a día siguen contribuyendo para crecer profesionalmente, ¿no? Nuevamente al doctor Cabo y al doctor Aguiar por la invitación a este espacio, y no podía dejar de agradecer a los investigadores que aportaron y aportan cada día con sus conocimientos para las nuevas generaciones. Hago énfasis en este punto, ¿no? Porque solo por poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si no existieran los artículos de donde sacamos el estado del arte? Tocaría quizás empezar de cero, o quizás las ideas ni siquiera lograr concretar. Entonces es importante seguir haciendo investigación, seguir agradeciendo a cada una de las personas que lo hacen, lo realizan, y no está de más y no habría cómo dejarlo pasar. Por mi parte, muchas gracias por su atención. Es todo en cuanto a la presentación que he logrado realizar. Espero no haberme entendido demasiado, pero bueno, creo que cada punto fue importante dentro del desarrollo de este tema. Perfecto, muchas gracias, Roberto. Felicitaciones por la presentación. A continuación tendremos las preguntas por parte de los asistentes. Dice, ¿es necesario la fisuración de los elementos para evaluar el comportamiento no lineal de vigas y columnas? Bueno, realmente, claro, ¿no? Como pudimos ver en las definiciones que tratamos de hacer dentro de la rigidez, vimos que el agrietamiento es una particularidad casi que innata de los elementos de concreto reforzado. Y vemos que aún sin llegar a un análisis
no lineal, es decir, entiendo, se refiere a, a- a revisar a la estructura más allá del momento de fluencia, vemos que aún para llegar al momento de fluencia ya existen fisuraciones y fisuraciones bastante importantes, cercanas al 0,20, 0,15, es decir, pérdida de casi el 80-85% de la rigidez inicial, en el caso de vigas específicamente, y en el caso de las columnas, ¿no? Que también tuvimos esa particularidad. Por tanto, obviamente, en el análisis no lineal habría que considerar esa rigidez no lineal, esa rigidez, a pesar de que para hacer análisis no lineal, pues bueno, ya se trabaja con modelos, en este caso constitutivos, un poco más sofisticados, con modelos de plasticidad concentrada, y ya traen de manera inherente ese cambio de rigidez dentro de los elementos. Pero sin duda, claro que debe considerarse. Muchas gracias, Roberto. Hay una pregunta. ¿Cómo influye una mala estimación de la rigidez efectiva en el diseño en general, aunque nos preguntan en el refuerzo por corte? Ok, a ver, aquí hay que limitar, ¿no? Hay que limitar porque realmente el estudio se trató de pórticos especiales resistentes a momentos, ¿no? Y hay una particularidad en los pórticos especiales resistentes a momentos, pues bueno, una falla por corte no tiene cavidad dentro del análisis, por lo que se espera que todas las fallas sean dúctiles, ¿no? Ahora, a nivel general, ¿cómo influye una mala estimación? Recordemos que el desplazamiento y las derivas que en este caso chequeamos son dependientes de la rigidez de la estructura, ¿no? Entonces, de pronto, al haber sobreestimado una rigidez de un elemento, como fue en el caso de las estructuras de un piso, dos pisos, tres pisos, que mencioné dentro de la conferencia, eh, conllevó a tener desplazamientos mucho mayores, porque obviamente la rigidez fue menor a la que se habría estimado inicialmente. Entonces, esa sería una de los efectos de no calcular o estimar, llegar a estimar de alguna manera la rigidez de manera adecuada, ¿no? Y obviamente con deflexiones, deformaciones, distorsiones, se relacionan con momentos, en este caso, o esfuerzos de diseño. Entonces todo es una cadena. Ya, perfecto, muchas gracias, Roberto, por las respuestas a las preguntas. Es importante estimar de manera adecuada la rigidez, como lo hemos visto el día de hoy. Y voy a pasar a comentarios por parte del doctor Roberto Aguiar. Eh, muy, muy agradecido con nuestro conferencista, quien ha mostrado que realizó un trabajo muy sólido, con muchos casos. Consideró 40 tipologías estructurales y para cada tipología estructural hizo el análisis espectral y encontró resultados muy interesantes. Al final del día se ve que trabajó con una gran cantidad de datos, lo cual demuestra que con un trabajo espectacular. No me queda nada más que felicitarle y que siga adelante, que siga adelante. Este es un paso. Usted ha subido un peldaño más en su formación académica. Yo quiero que suba más peldaños y algún día quisiera que cuando sea doctor en ingeniería nos venga a dictar una conferencia. Muchas gracias. Efectivamente, Roberto, nuestras felicitaciones realmente por el trabajo. También se destaca acá el nivel que se está teniendo dentro de la maestría de la Universidad Técnica de Manabí. Y a continuación déjeme compartir mi pantalla. Quiero, antes de continuar, compartir un certificado que le otorgamos de agradecimiento al tiempo, a la dedicación que es venir acá a este espacio y difundir sus conocimientos. Como expositor en el ciclo de conferencias, El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi, con el tema Rigidez efectiva, flexión de columnas y vigas de concreto reforzado en pórticos especiales resistentes a momento. Firma, doctor Roberto Aguiar, director de la red de Ciencia y Lab.
Para nosotros es realmente un orgullo tener acá a Roberto, a usted y también acompañamiento de mucha gente de la maestría, colegas que están en esta línea y también motivarles en algún momento a presentar esas investigaciones acá. Roberto, ¿algún comentario final de su parte antes de finalizar? Bueno, realmente, nuevamente gracias por el espacio. Muchas gracias por las palabras, doctor Aguiar, también doctor Cagua. Esperemos seguir en esa línea y lograr cumplir todos esos objetivos, ¿no? Realmente esto es algo que a uno le apasiona, ¿no? Y no deja de uno irle buscando alguna forma de seguir contribuyendo y aprendiendo, ¿no? Porque esto es algo de nunca acabar, ¿no? Y bueno, gracias realmente a todos los presentes, esperando haya sido de agrado y si tienen alguna duda, con gusto podemos volver a comunicarnos en algún momento. Perfecto. Doctor Brian, Claro, con gusto, doctor Aguiar. solamente quisiera, aprovechando que está el coordinador de la maestría, el doctor Jordi Mieles, quisiera que le demos un espacio para que él nos dé un mensaje de cómo va la maestría, de cómo vio el trabajo presentado por Roberto Gilses, por favor. Doctor Mieles. Buenas noches con todos. Gracias, doctora Aguiar, por cederme la palabra. El trabajo que ha presentado el ingeniero Roberto es un buen trabajo. Siempre los trabajos que él ha presentado son excelentes. Eh, También está muy bien dirigido y él también es una persona que se ha dedicado mucho y le apasiona estos temas de estructuras. La maestría está ahora en la cohorte número 4 y siempre estamos tratando de buscar los profesores que sean los mejores que encontremos en su área. Eh, no se trata de que sean amigos ni que sean profesores que tengan alguna afinidad con uno, sino que siempre buscando que los maestrantes queden bien servidos, que sientan que están haciendo una inversión que vale la pena. Y bueno, algunos sé que estamos en la cohorte uno, por ejemplo, creo que el 51% ya ha defendido su tesis y poco a poco vamos evacuando a todas las personas que que ya están terminando sus tesis. Y tal vez algunas de ellas pudieran ser presentadas en este espacio y voy a ir pensando pues en cuáles más pudiéramos recomendar. El ingeniero Roberto ya dio una vez una conferencia y esta vez pues de nuevo le agradecemos porque que él se presente también le da realce a la maestría. Entonces, felicitaciones al ingeniero Roberto y bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por las palabras y éxito realmente en este programa de maestría. Esto fortalece no solo a Manabí, sino también al país en general. Bueno, no me queda más que reiterar nuestra invitación a este espacio. Seguiremos con las conferencias a las 7 de la noche de Ecuador en nuestro horario original y es un ambiente para intercambiar, saludarnos y seguir aprendiendo. Tenga una muy buena noche. Hasta un próximo lunes. Gracias.